Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial al señor rector magíster Fabio Britica Berneo, a la comunidad WOMSI para Latinoamérica, Women in Cybersecurity, quienes en este momento son nuestros aliados para el desarrollo precisamente de esta conferencia, y un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria que se conecta en este momento para compartir este espacio de ideas y de conocimiento. Para la presente tenemos como objetivo hablar un poco sobre los delitos informáticos y la protección de datos universitarios. Y es así como en alianza con WOMSI
podemos hoy tener el placer de tener aquí con nosotros a la doctora Carla Alas de Duarte. Ella es abogada de El Salvador, especialista en delito informático, en propiedad intelectual, protección al consumidor, antipiratería y litigios. Tiene ya una experiencia de mayor a 24 años, lleva como más de 24 años con experiencia en el área y actualmente es líder de WOMSI Multicountry Area. Entonces es para nosotros un gusto contar con personal de esta calidad profesional para precisamente con nuestros estudiantes y la comunidad universitaria compartir estos temas de interés. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. En nombre de WOMSI, para nosotros es un verdadero privilegio contar con esta apertura por parte del sector universitario. Primero que nada, porque es necesario empezar a cambiarnos ese chip, ¿verdad? Ya el tema de la virtualidad, pues nos llegó, nos agarró manos arriba, y con ello, pues el tema de los datos y todo lo que esto implica, ¿verdad? Así que, pues feliz de compartir con ustedes, encantadísima, y pues yo súper a la orden. Muchas gracias, doctora. Me place mucho comentarle sobre todo a nuestras estudiantes o nuestras egresadas que WOMSI precisamente es una comunidad exclusivamente de mujeres que constantemente están trabajando y aportando en el tema de la ciberseguridad. Generalmente el tema de la ciberseguridad, del hacking, ¿cierto? Siempre va como muy enfocado a, pues, al ingeniero, ¿cierto? Que está pues allá muy encerrado y muy concentrado, ¿cierto? El hacker, como con todos esos paradigmas, ¿cierto? Que se tienen, pero vea qué bonito ver que en el área de ingeniería de sistemas y sobre todo en esta área tan específica y tan importante, encontramos un grupo de mujeres con altísima calidad profesional, con muchas capacidades que están aportándole, en este caso para Latinoamérica, ¿cierto? Generando esas redes de conocimiento para compartir esas habilidades y motivar también a nuestras estudiantes. Yo sé que muchas de ellas están conectadas en este momento, para desde ya hacerles también la invitación a que se empiecen a apasionar por estos temas y empiecen a aportarle. Sin más preámbulos, doctora, yo creo que el tiempo es bastante valioso, ¿cierto? Yo creo que todos estamos aquí ansiosos por escucharla, que nos cuente un poco sobre todo este tema de delitos informáticos, que pues cada país tiene pues su regulación. Por ejemplo, para Colombia está desde el 2009, mediante la ley 1273, donde se adoptaron o se tipificaron los delitos informáticos. Tenemos 10 delitos informáticos tipificados como tal, y pues para no ser tan específicos, le damos entonces la palabra, doctora, que nos cuente sobre todo este tema de los delitos informáticos. Con el mayor de los gustos. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos desde mi país. Comentando un poco con Kelly, El Salvador es un país extremadamente caluroso, así que con el mismo calor del Salvador les saludo cordialmente. Para nosotros es un inmenso privilegio el poder compartir estos temas, y voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos a platicar un poco acerca de la protección de datos y ciberdelitos. Aquí es importante despojarnos, señores, y les pido por favor, si de pronto empezamos a hablar de cuestiones que no son tradicionales. ¿Por qué? Porque con este tema de la pandemia, y tengo que referirme a la pandemia aunque yo no lo quiera decir, nos vino y nos obligó a cambiarnos la modalidad física a la modalidad virtual. Entonces, ¿qué implica con esto? Cuando ya se habla de una data, cuando ya se empieza a hablar de la protección de los datos personales, necesariamente tenemos que estar pensando en la segmentación de ciertos derechos que posiblemente antes no los teníamos tan frescos, o tal vez los teníamos y no le dimos esa importancia que se debe. Así que pues yo pues encantada de comentarles un poco de esto. Vamos a, permítanme, voy a pasar la siguiente. ¿De dónde surge? Protección de datos es una rama que ahora está muy de moda en el tema del derecho. Yo soy abogada en ejercicio. Quizá ya lo teníamos desde hace muchísimo tiempo, pero hoy con el tema de la incorporación de la informática al derecho y toda esa terminología de legal tech y toda la regulación 4.0 y todo lo del big data, todas esas cosas que ahorita suenan como fantásticas, como que nos acabamos de bajar del halcón milenario de Star Wars,
Señores, ya no es un tema de hace 20 años. O sea, viene incluso hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya se venía escuchando estos temas. Y claro, como yo siempre les digo a la gente, ¿saben qué? Señores, es tiempo de dejar de ser picapiedra y convertirse en Jetson. Y el tema de los datos no es la excepción. Es un tema que ya se viene regulando en la mayoría de los países y no es más que darle el tratamiento legal como nosotros estamos protegiendo nuestros datos, porque es considerado un derecho universal el derecho de la información, a tener acceso a nuestra información. No es un tema, como les repetía, que viene desde hace poquito o con la pandemia. La gente tiene el error, y les digo porque yo también me he equivocado, la gente tiene el error de pensar que vino la pandemia y entonces yo me tenía que transformar digitalmente y a partir de eso se descubrió la orilla azul. No, señores, esto no es de hace 4 meses. Esto viene desde ese tiempo. Lo que pasa es que nos ha venido una aceleración que nos impidió reaccionar a la primera, porque nos agarró manos arriba. Entonces, ya viene desde la existencia misma del Internet, ya viene desde la existencia misma en el tema de compartir información a través de algún mecanismo digital, tecnológico. En el tema de las universidades, y para eso pues nos han invitado para platicar acerca de cómo es el manejo de los datos en las universidades. Yo quise hacer como un ejercicio importante en el tema de la protección de datos de las universidades, porque las universidades como institución pública manejan mucha cantidad de datos. Tenemos que entender que los datos son el papel protagónico de nuestra esfera de comunicación mundial. Así como existe el comercio electrónico, donde se maneja cantidad de datos, así como se habla, por ejemplo, tanto de telemedicina, se habla de inteligencia artificial, se habla de Internet de las cosas, se habla de blockchain, todo eso que está impactando en todos los niveles, no solamente el tema comercial, sin duda le tocaba la puerta también al tema de la educación. Nosotros nos vamos a encontrar que como individuos tenemos cualquier cantidad de clases de derechos digitales, pero el tema de nuestros datos es nada más que nuestra información que nos corresponde como seres humanos. Cuando hablamos de las universidades como parte del ecosistema educativo, nos vamos a encontrar que ellos tienen una gama de datos que se manejan no solamente como institución per se, sino también como individuos con los que interactúan. Por ejemplo, vamos a encontrar una gran cantidad de datos en la mayoría de las universidades, donde vamos a encontrar, por ejemplo, datos curriculares de las personas, datos de control de horarios, datos económicos y financieros, datos de salud inclusive, certificados médicos que muchas veces nos piden para poder ingresar a las universidades. En fin, es crear un perfil del candidato que va a ser estudiante y darle vida en una universidad. Pero ¿de dónde parte esto? No es por la universidad misma. Viene desde una secuencia. Desde el día 1 que entramos al prekinder, ya tenemos una existencia educativa. Y esto va sumándose hasta llegar a la universidad, que es la educación superior. Pero no es un tema que, como les repito, no es algo que ayer nació. Nosotros incluso tenemos una identidad desde el día 1 de nuestro nacimiento. Lo que hace la universidad es empezar a captar toda esa información de todos sus componentes, entiéndase, sus alumnos. Esto es parte de cómo se maneja el tema de los tratamientos de los datos en las universidades. Aquí interactuamos, por ejemplo, alumnos, personal administrativo, personal docente, personal no solamente del alumno activo, sino del exalumno o del precandidato. También en el sector de investigación. También podemos hablar que en este ecosistema están los proveedores de servicios. Por ejemplo, aquí se me ocurre, por ejemplo, el proveedor de alimentos en cafeterías, el proveedor de servicios de seguridad. Entonces, como ven, el ecosistema es tan amplio. Yo quise solamente referirme a solamente como una muestra, pero realmente el ecosistema es enorme. También las nuevas tecnologías permitieron que las universidades ya pudieran implementar las clases de forma virtual. Claro, lo que vino a acelerar fue el evento que ya conocemos todos, pero realmente desde hace mucho tiempo se está llevando a cabo la educación virtual.
la educación a distancia. Entonces, no es una cuestión nueva. Tampoco se puede sorprender la gente de que, hoy con la aceleración de la pandemia y el distanciamiento social. No, señores, todas las universidades en muchos lugares del mundo y sobre todo los que están a distancia, nos tenemos que conectar para recibir nuestra educación. Entonces, también desde ahí nosotros estamos captando datos. ¿Qué es un dato personal? Y quizás quise enfocarlo más al tema educativo, porque aquí se genera diferentes componentes, diferentes elementos, desde el momento mismo que llenamos una solicitud de ingreso. Aquí nosotros, los que hemos sido alumnos, luego los que hemos sido docentes, para poder autentificar una vinculación con la institución educativa, tenemos que llenar, por ejemplo, datos de teléfono, nombres y apellidos, en el caso de los alumnos, pues nombres de sus padres, en el caso de los temas de finanzas, pues cuentas bancarias. Se nos ocurre, por ejemplo, si hubiese estudiantes que son del exterior, también tiene temas como del SWIFT, de las entidades bancarias que van a interrelacionarse para efectos de pago. Entonces, todo eso, ¿verdad?, que le da esa vida al estudiante o también al profesor que también necesita vincular su información para acreditarse como docente, todos esos son datos personales, pero no son los únicos. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con datos muy sensibles desde el punto de vista de las características físicas, desde el tema de salud, desde el tema de la intimidad. Características físicas, pues tipo de sangre, el ADN, mi voz, mi registro dental, mi piel. En el tema de la salud, mi estado de salud, mi historial médico, si he tenido embarazo, si he sido operada, si tengo alguna condición psicológica, las ideologías, pues religión. Entonces, estos son temas bien sensibles que se están captando no solamente a nivel de educación, sino que también se están captando de forma muy mesurada en algunos casos, en otras no, pero son temas que nos van individualizando como personas. Por ejemplo, hay temas especialmente protegidos, por ejemplo, el tema de la ideología, el tema de afiliación sindical, la religión, las creencias, origen racial, vida sexual, preferencia sexual, si he cometido algún delito, ¿verdad? Si tengo alguna sanción administrativa. En realidad son temas que por la misma sensibilidad, incluso algunos llegan a ser hasta datos extremadamente reservados y reservados para ciertos propósitos. Incluso ya podemos hablar como un dato personal el tema del IP, ¿verdad? Los correos electrónicos. ¿Qué debemos de entender para estar entrando en esta materia, para llegar luego al tema del ciberdelito? Porque ya vamos a hablar un poquito de eso. Primero, el tratamiento de los datos es aquella actividad en la que están presentes datos de personas y cómo se está captando o realizando el tratamiento de estos, ya sea de forma manual o de forma automatizada. Esto va a depender de cómo se está adquiriendo, cómo se está recogiendo la información. Puede ser que en algunas latitudes sea pero tan automatizado que no es necesariamente yo tengo que agarrar una pluma, tomar un papel y llenarlo con un formulario. En otros lugares no. Eso posiblemente pueda ser temas de interconexión, temas de limitaciones, en fin, eso va a depender. Pero esto es un tratamiento de cómo se está adquiriendo, recogiendo la información. ¿Quién va a ser el responsable del tratamiento de los datos? Pues nada más y nada menos aquella persona que se beneficie, que la necesite, que decide sobre la base de una finalidad, sobre la base de un contenido o del uso mismo. Entonces, esa persona responsable es la que se encarga de dar el tratamiento que corresponde legalmente, jurídicamente, a esa información que puede ser incluso pública o privada. El encargado del tratamiento de los datos tiene muchas obligaciones y es un tema, yo sí quisiera como enfocarlo mucho al tema de las universidades, implica una responsabilidad bien grande. Primero porque tiene que cuidar de los datos, tiene que utilizarlos para los fines que corresponden, tiene que tomar e implementar medidas de seguridad. Si usted se va, por ejemplo, hagamos un ejercicio paralelo. Si usted se va, por ejemplo, a un centro de salud y están captando esta información, de igual forma existirá una persona responsable, un encargado de tratamiento de datos, que se encargue de estar velando por esa información que le está captando.
En el tema, por ejemplo, policial, imagínense los policías que están segmentados por todas partes. En mi país, por ejemplo, somos 14 departamentos. Somos un país bien pequeño, pero somos 14 departamentos. Y realmente imagínense si no se tuviera un encargado de tratamiento de datos que está recolectando, toda la información de todos, no solamente la base de aspirantes a policías y sucesivos, o información del personal asociado. Entonces, la persona del encargado de tratamiento tiene esa obligatoriedad, tiene la obligación de tomar esas medidas de seguridad, incluso de eliminar, de tratar, de cancelar, de recuperar, de entregar la información cuando se le requiere, cuando ya se ha finalizado el uso de este tipo de información. ¿Qué se entiende también por cesión de datos? Por ejemplo, es cuando una persona, ¿verdad?, que tiene en su poder el uso de unos datos y revela a una persona distinta al titular. Puede ser personas jurídicas o físicas, pueden ser autoridades públicas o privadas, pero es prácticamente la persona que está cediendo algo, que está cediendo el uso de una información. Y ojo con esto, porque aquí empieza lo bonito. No debemos de entender que la persona que cede puede ser 100% la maligna, ¿verdad? Porque hay un uso autorizado. Y el uso autorizado yo lo documento a través de un consentimiento. Pero esto yo también tengo que hablar necesariamente de aquellas personas que comparten la información sin contar con el consentimiento del titular del derecho. Entonces sí es importante que hagamos la diferencia. Es esa persona que tiene a su cargo esa información y que por A o B motivos está cediendo, está revelando. Y aquí sí la ley es bien dura, sobre todo en el tema de la información pública. Hay, por lo menos en mi país, tenemos una ley de acceso a la información pública. Entiendo que ustedes también tienen una regulación bastante similar, donde sí está segmentando qué tipo de información es la que yo puedo compartir, que no es toda porque hay una cuestión incluso confidenciales y de alta reserva estatal, ¿verdad? También hay que hablar necesariamente en materia de data sobre los sistemas de datos personales, que pueden ser los archivos, los registros, las bases de los bancos, por ejemplo, o las bases de datos que manejan las entidades públicas, a fin de determinar el acceso o el permiso de acuerdo a criterios determinados, cualesquiera que sea la forma o modalidad en la que estos van a ser usados, almacenados, organizados y para tener acceso. ¿Qué es lo que tendría que estar implementándose para resguardar esta información? Bueno, implica tener, por ejemplo, registros personales, ¿verdad? Registros donde se tenga acceso a archivos que contengan esos datos personales, contar con manuales. De hecho, pues la recomendación siempre es que existan políticas, no solamente por parte de la empresa privada, sino también desde todo aspecto de entidad que está gestionando datos. Entiéndase ahora, por ejemplo, en el tema de la universidad, en el tema público, siempre se requiere y se recomienda crear una política, reglamentar el uso de la data para que no exista ni siquiera llamémoslo abuso, sino que para que no exista confusión o algún mal tratamiento que se le dé a la data. De igual forma, debería existir un registro de actividades que defina con precisión operativa para qué se va a utilizar esa data. Por ejemplo, si yo en la universidad soy la persona encargada de recibir la información, pues yo tengo claro, por ejemplo, que yo voy a recibir toda la información de mis nuevos aspirantes a estudiantes. Entonces yo voy a reglamentar esa información y voy a llevar un control. De igual forma, dentro de una reglamentación que se pueda surgir o dentro de un manual o una política, derivado posiblemente de la existencia de una obligatoriedad que una ley me imponga, estas son maneras de cómo yo empiezo ya a documentar el tratamiento de los datos. Yo puedo empezar a decir a través de estas medidas, ok, este día yo voy a revisar mi registro, ¿verdad? De qué es lo que yo estoy ingresando, de cómo yo lo estoy finalizando, porque tiene que existir una cuadratura de inicio a fin. Tengo que tener necesariamente análisis de riesgo. Miren, hoy con la pandemia
insisto, no es que yo quiera poner el ejemplo de la pandemia, pero en el tema de la pandemia han surgido cuestiones, por ejemplo, de los análisis de riesgos cibernéticos. Antes posiblemente ya se tenían, pero como ahora los ataques, todos estamos trabajando desde casa o todos estamos con teletrabajo, ¿verdad? Y es una dinámica más compleja porque todo el mundo está conectado. Entonces ya se vio la necesidad de crear incluso seguros contra riesgos de data y para ello es necesario tener sus análisis. Importante, por ejemplo, la presencia de la parte tecnológica en las entidades que manejan datos. Yo siempre les digo, enamórense de sus IT, enamórenselos, ténganlos contentos. Si van a contratar gente IT, ingenieros, tecnología, miren, ténganlos contentos porque ellos son quienes les pueden salvar todo en este momento. Son los que están rastreando, están evaluando los impactos. Y miren, y no es ganas de cómo se hacerle el comercial, pero realmente las personas idóneas que están trabajando en ciberseguridad han tenido en este momento una gran demanda, porque nadie estaba invirtiendo en ciberseguridad. Y resulta que hoy tenemos ataques, resulta que hoy tenemos posiblemente un mal uso de la información. Entonces, para eso está esto. El análisis de riesgo de cada uno de los tratamientos de los datos es un talón de Aquiles. Es un talón de Aquiles que es necesario de implementarlo en las esferas educativas y en todas las esferas donde manejamos datos. La evaluación de impacto, las cláusulas de consentimiento, eso es un tema, perdón, eso es una situación que no se ha podido ver de mucho tiempo antes. Seguramente algunas latitudes sí ya se empezaron a documentar, así como los bancos, de poder resguardar la información, requerirle el consentimiento a la persona. ¿Y por qué? Porque es bien simple. Porque al tener el consentimiento, usted está cumpliendo con los principios fundamentales de los datos, que es la licitud, la lealtad, la transparencia, la exactitud. Exactitud para tener determinado cómo se va a utilizar, cómo va a ser el tratamiento. Si nosotros no tenemos un dato totalmente accesible al día siguiente, que yo lo quiero consultado, ya se violó uno de estos principios. Para eso es estos ejemplos que les acabo de dar en el tema de cómo yo voy a darle el tratamiento a mis datos. Hay otros tratamientos específicos donde podemos ir visualizando como universidades. Por ejemplo, las universidades seguramente tienen que empezar a documentar datos de alumnos o empleados con discapacidad, datos financieros, situaciones personales de los alumnos, incluso posibles transferencias de datos para alumnos que están en intercambio, para las personas que están en medio de una situación detenida por este aislamiento, que no han podido regresar a sus hogares. También hay una cuestión con las universidades donde tienen alojamiento de estudiantes extranjeros. Toda esa información, si no la tuviera al día, la universidad fuera verdaderamente un dolor de cabeza. Por ejemplo, la publicación de los resultados académicos, cómo usted va registrando las notas. En mi caso, por ejemplo, le voy a poner a mí, sí, realmente me llevan bien controlada en cuanto a un sistema informático para documentar mis notas. Yo soy docente, pero posiblemente antes se hacía muy a lo picapiedra, ¿verdad? Vamos a hacerlo así a través de un worksheet. No, hoy ya hay sistemas especializados para temas de notas. Entonces, y aparte de todo, también ya se le está implementando la pseudonimización, y el cifrado de datos como garantía de seguridad, como mecanismos de seguridad informática. También quería traer a cuento, porque es importante, bueno, porque lo que se está persiguiendo es que nadie más lo use, que solamente el titular o, por ejemplo, la persona que yo he consentido que comparta mi información o que trate mis datos, no me vayan a afectar a mí, ¿verdad? Al final, si A o B no se ha encargado de documentar, de asegurar la información como corresponde. Por ejemplo, imagínense, si mi información de salud, por ejemplo, cuando yo ingresé a la universidad hace tanto tiempo, me pidieron un examen de pulmones, ¿verdad? Imagínense si esa información de mis pulmones fuera ahorita y fuera compartida por las universidades. Imagínense en medio de una pandemia,
Es bien delicado. Yo les digo, quizás no quiero que lo vean así, pero realmente el tema de la información y lo que puede causar a un ser humano su mal uso es una muerte civil. Es una muerte civil. Se afecta la intimidad, se afecta la integridad, se afecta 20.000 derechos que están asociados a esto. Por eso es bien importante proteger los datos personales. El punto clave, no solamente como universidad, sino en sí, en general, debería ser una política de Estado, el crear políticas de protección de datos. No dudo que, por ejemplo, Colombia sí tiene muchísimo avance en estos temas, pero, por ejemplo, cada universidad, cada centro educativo, cada entidad que tiene datos debería tenerlo dentro de su ABC, una política, un reglamento. Y de esa manera poder reglamentar cómo yo voy a utilizar la información. Tienen que seguir ese protocolo. Así como se está siguiendo protocolos de bioseguridad, así tienen que ser con la data. ¿Okay? Todo está vinculado al derecho a la intimidad, porque del derecho a la intimidad surge el derecho a la libertad informática, al derecho a la autodeterminación informática, porque cada persona tiene todo el derecho de manejar y controlar la información como a mí me plazca. ¿Okay? Estos son prácticamente nuestros derechos digitales, son los famosos derechos ARCO, que son aquellos en los que una persona puede requerir su acceso en cualquier momento, rectificarlo si estuviera algún tipo, o requerir que se rectifique, pedir que se cancele si es una información, ¿verdad?, que ya no quiere que se mantenga en una base de datos, es decir, puede requerir que se eliminen, y finalmente oponerme a ello, cuando definitivamente ese uso de información ya no quiero que esté, quiero que cese el uso de esa información. Estos derechos se están escuchando aún más desde que vino el Reglamento de Protección de Datos Europeo y vino a ser un boom, ¿verdad? Vino a ser un boom en toda Europa, que impactó como efecto de boomerang a todo lo que es América. Vino el Reglamento de Europeo de Protección de Datos y le manda un mensaje. Miren, América, aquí los datos les está llegando a ustedes. Protejan porque yo ya me estoy regulando. Y todo lo que está pasando en Europa les va a llegar a impactar a ustedes. Y así, y dicho y hecho, empezó a reglamentarse en muchos países. Yo les voy a comentar, mi país no tiene ley de protección de datos. Hay un par de anteproyectos de ley que ahí se está visualizando su protección, su análisis, su alcance. Ustedes sí tienen la fortuna de tenerlo. Y, por ejemplo, ahorita hay un montón de países que se ha visto en la necesidad de ver cómo yo trato, cómo le doy validez a estos derechos. Entonces, ojo con eso, porque entonces nos está tocando correr a muchos países que no tenemos esta legislación para poder garantizar el ejercicio de los derechos digitales de las personas. Como les mencionaba, en el tema del ejercicio del derecho, pues la universidad tiene que coordinar con transparencia el acceso a esa información y la protección de datos personales. Y solamente el titular del dato personal puede requerir y acreditar y ejercer cualquiera de los derechos antes indicados. Estos son, pues, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el de oposición. Hoy sí, vamos a hablar del tema que a mí me apasiona. También el otro me encanta, pero yo quería hacer una pequeña introducción, porque miren, hablar de cibercrimen es hablar de esto, es darle el ejercicio del derecho digital per se. Miren, yo me he encontrado con tanta cosa de cibercrimen que yo me imaginé, híjole, definitivamente esto, o sea, la gente cómo va de avanzada, o sea, cómo se las ingenia. Cibercrimen es la ejecución de delitos digitales y es aquella acción típica, antijurídica y culpable que se da por vías informáticas, que tiene por objetivo destruir ordenadores a través de redes de información. Pero también va más allá el concepto, porque esto es a nivel, digamos, de lo electrónico, de los equipos, pero cuando a través de un equipo yo le daño la integridad a alguien, le afecto su patrimonio, existen figuras agravadas, incluso, como lo vamos a ver,
que afectan aún más que el tema mismo del sistema dañado. También son ocupados por personas muy expertas en la materia, utilizando las tecnologías de la información para poder atacar activos digitales. Y además, quiero recordarles que se está atacando al petróleo del siglo XXI, que son nuestros datos. El delito, pues, informático, pues, es un delito, pues, ejecutado, ¿verdad?, por una acción que tiende a ser siempre antijurídica, a lesionar y poner en peligro el bien protegido que es nuestra información, y definitivamente tiene que existir el componente del dolo, de la culpa. Y cuando hablo del dolo y de la culpa, les quiero comentar, muchos pensamos, ay, es que fue un descuidito, fíjese que yo no sabía. Mire, es que no se trata de que usted sabía, señores, perdónenme. O sea, claro, hay algunas cuestiones que ni yo las sé, pues ni yo no soy informática. Pero el tema es miren, si yo sé, por ejemplo, que se escucha a voces que el punto exe es un ejecutable y que se ha oído un montón de cosas de que puede traer un virus, hay tanta leyenda urbana alrededor. Entonces, eso se me quedó acá y me genera una duda. Entonces, si me genera la duda, ¿para qué lo voy a abrir? Pues, o sea, entonces el tema es que una cosa es que yo tenga la clara intención de dañarlo y la otra es que pueda ser por negligencia, pero que de igual forma se causó un daño. En teletrabajo, señores, hay mucho tema de negligencia. En teletrabajo hay mucho dolo también, si se quiere ver así. En tema de universidades, posiblemente no sea esa la cuestión, pero sí es importante que veamos que un delito sin dolo no es delito. Que un delito sin esa intencionalidad, esa imputabilidad, y que se haya puesto en peligro una persona. Entonces, ahí es donde empieza el juego interesante del delito informático, porque se llega muchas veces a pensar que no, es que fíjese que fue un descuidito. No, aquí no hay descuiditos. Aquí no hay descuiditos. Nos vamos a encontrar con figuras como los hackers, los freakers, miren, hasta parece trabalenguas. Son las nuevas figuras que están saltando, personas que se dedican expresamente porque tienen una habilidad informática para causar ese daño a través de las herramientas tecnológicas. Pero yo les voy a decir algo y quizás es bien curioso. Me han hecho la pregunta, miren, usted Carla, me dice, habla de los hackers, pero ¿qué pasa con el hacking ético? Y yo, ¿cómo así con el hacking ético? Pues sí, es que es contrario estar hablando de hacking ético cuando la palabra hacker hace vinculación a una figura informática. Ya vamos a hablar de eso. Ese es otro tema. Este es una pirámide de los participantes en un delito informático. Y está segmentado en 3 niveles. Desde el mínimo, que es los hackers, los crackers, los freaks, que digamos que son en el rango los que tienen menor alcance, aunque sabemos que tienen un gran alcance, pero no es equiparable, por ejemplo, un mercenario o un traficante de información, donde ya existe un crimen organizado, o por ejemplo un tema de terroristas informáticos, ya con la cuestión de un crimen organizado, que la idea es traficar con los datos, la idea es causar un daño que sea de difícil reparación. ¿Quiénes pueden ser las víctimas y quiénes son los delincuentes? Los hackers y crackers pueden atacar personas físicas, pueden atacar a las empresas. Los mercenarios son empresas ya que se dedican a atacarlas a ellas principalmente a nivel masivo, y los terroristas incluso ya estamos hablando de figuras que atacan a un gobierno como tal. Las víctimas pueden ser cualquier individuo, cualquier institución, cualquier gobierno, una vez que cada uno de ellos cuente con un sistema de automatizado de información, puede estar susceptible a que sea atacado. ¿Y de dónde viene esto?, se preguntarán. Bueno, realmente, como les digo, no es algo nuevo que empecemos a legislar sobre el delito informático. Ya tenemos, y yo les comentaba el caso de El Salvador,
tenemos ya un convenio de ciberdelincuencia. El Salvador no es parte ratificante, pero por ejemplo, ya en este convenio ya empezaba a dar la matriz de cómo se debía de ir legislando en los demás países. Nosotros como El Salvador sí tenemos una ley de delitos informáticos. Es muy pequeña realmente en comparación a toda la gama de delitos que existen, y que daremos una pincelada porque esta es una clase de 6 meses si quisiéramos hablar solo de delitos informáticos. Pero teníamos el convenio de Budapest que da las pautas para empezar a crear esas figuras legales con las que se puede perseguir un delito informático como tal. ¿De dónde parte toda esta legislación en materia de cibercrimen? Pues desde el momento mismo que se declara la información como un derecho universal, desde ese momento es que nosotros podemos garantizar que nuestro derecho a la información, y sobre todo por los avances tecnológicos, puede ser protegido. ¿Qué es lo que hablaba más o menos a grandes rasgos el convenio? Bueno, les quiero comentar y voy a hacer un paréntesis. A partir de este convenio surge la necesidad de cada estado de crear esos componentes legales. En mi país, por ejemplo, toman de base este convenio para poder redactar nuestra propia ley y crear esas figuras. Sin duda, en otros países incluyen mucho más delitos que en la mía. Pero, por ejemplo, este convenio hablaba, por ejemplo, delitos contra la confidencialidad, y estamos hablando de la interceptación, de los ataques, de los accesos ilícitos, del abuso de dispositivos. Están finamente destinados a los sistemas informáticos como tal. Tenemos, por ejemplo, los delitos informáticos, que ahí estamos la falsificación, los fraudes, la generación de datos incorrectos, no auténticos, por ejemplo, la interferencia, toda esa ilegitimidad con la que se da el compartir la información y donde se saca un provecho económico. Permítanme. También tenemos en el tema de la pornografía infantil, miren, hay un componente delicado en materia de delito informático que vincula a los niños, niñas y adolescentes. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la producción, la oferta, difusión, transmisión, adquisición y posesión de pornografía infantil. Pero además, aquí encontramos explotación infantil digital. Aquí encontramos trata de blanca digital. Aquí encontramos, por ejemplo, delitos vinculados al lavado de dinero, delitos vinculados a la comercialización de órganos, todo a razón de un componente digital. Hay otros riesgos y amenazas que también los está resguardando la mayoría de las leyes, por ejemplo, ataques de DOS, que son ataques de denegación de servicio, que lo que se logra es bloquear aquellos servidores para que no se puedan asumir la petición de los clientes, por ejemplo, en materia bancaria, esto es bien frecuente. Cuando no se permite el acceso a las diferentes cuentas o a los sistemas donde se contempla todo el sistema bancario de un país, ¿verdad? Tenemos ingeniería a la inversa, que lo que se logra con esto es romper los códigos en aplicaciones bancarias, por ejemplo, para que no pueda seguir funcionando de la manera normal. Se logra romper los códigos fuentes, se logra accesar a las aplicaciones bancarias. Por ahí encontramos que esto se puede hacer a través de un código, de un enlace. Un phishing, por ejemplo, es el perfecto camino como para lograr este tipo de ingeniería a la inversa y provocar un quebrantamiento económico, no solamente a una persona, a una institución como tal. Fraudes a través de manipulación de computadoras, ya lo reconoce las Naciones Unidas como delitos informáticos, datos de salida en el funcionamiento de los sistemas de información, datos informáticos desde las pequeñas cantidades de dinero que se puedan sacar. Ya definitivamente esto ya fue contemplado y reconocido como una actividad criminal. Obviamente los daños, las modificaciones a programas y datos computarizados, sabotaje, porque eso es una consecuencia de un mal manejo y de una manipulación que se hiciera en un sistema, accesos no autorizados. Estos son algunos casos que se pueden estar viendo ya, la doble identidad, un web spoofing, una doble identidad de página web. También esto se logra a través de un phishing que se esté cometiendo,
doble identidad. Les traigo este cuento, ¿verdad? Que se están creando perfiles equívocos con la intención de caer en errores, brindar información y sobre todo pagar y lograr que una transferencia de dinero de manera fraudulenta, a razón de una duplicidad de páginas, a razón de un web spoofing, como les acabo de mencionar. Suplantación en actos de comercialización, pues esto es la suplantación de identidad, el hurto de identidad digital, con las que pues nos están forzando a que nos roban nuestra identidad y se está cometiendo un daño en dinero porque nos están hurtando de nuestras cuentas bancarias, haciéndose pasar por nosotros. Lo increíble, señores, es que imagínense que ustedes buscan en internet y hasta hay páginas dedicadas a hackear. O sea, son cosas que de verdad no son cuentos chinos. Esto está pasando. Hay gente, miren, yo no le quiero decir gente desocupada porque aquí no hay ningún desocupado. Aquí siempre hay una situación que implica un intercambio de algo. Entonces, tanto como un desocupado, no lo veo tan así. Siempre tiene que existir un interés y puede ser que sea para sustraer información, para cometer ransomware, algún tipo de secuestro de información que también está contemplado en las leyes, a cambio de dinero. Obviamente, otro ejemplo son los teléfonos con jailbreak, que es instalar y descargar aplicaciones con programas pirata, poner en riesgo los dispositivos, eliminando medidas de seguridad. Miren, esto es de verdad el colmo de los colmos. Usted puede ir a descargar una aplicación y usted sabe que es pirata y aún sabiendo que es pirata, usted la instala. No es que miren, así no pago la licencia porque más barato me va a salir. No, un momento, es que no es un tema de licencia. Es que usted se está jugando la vida, usted está metiendo todo en un teléfono. De hecho, Carla, hay una frase por ahí que me ha quedado rondando, y es que dicen que cuando el producto es gratis, o bueno, cuando algo es gratis, el producto precisamente es uno. Entonces, cuando encontramos todas esas aplicaciones gratuitas en esos foros, que craqueadas, hay algo detrás. Exacto, es que nada es de gratis. Nada es de gratis. Miren, yo les digo a la gente, es que mira, me dice, fíjate que me llegó este correo, perdón, y me dijeron que me puedo ganar un carro si me meto en este enlace. No, señores, es la cascarita de la banana donde ustedes se van a deslizar. Les va a salir más caro el asunto. Vamos a encontrarnos con estos links sospechosos. Les quiero comentar, en mi país hubo una situación al principio de la pandemia y en años anteriores también se había dado, de enlaces sospechosos con el Ministerio de Hacienda, que es el recaudador, ¿verdad? Nuestro fisco. Imagínense lo delicado que pudo haber sido no detener a tiempo un enlace sospechoso en una entidad que es la que recauda los impuestos. Bancos están altamente expuestos a este tipo de enlaces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, el ser humano es bien débil, es curioso. Y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Nos llega el link, queremos descargar la información que queremos porque es bien atractiva, pero no nos ponemos a pensar que a través de ese link lo que viene es un virus, un troyano, un gusano, y nos van a robar nuestra información valiosa. ¿Por qué? Porque por un desliz nada más. Bueno, un poco del robo de identidad. También nos vamos a encontrar con el acosamiento para el tema de las mujeres. Por ejemplo, en mi país sí hay una ley de violencia contra las mujeres. Ahí la ley asignó, hace poco hubo una reforma contra la violencia digital de las mujeres. Por ejemplo, si se le amedrentaba en sus derechos. Esas son formas que se pueden ir viendo con lupa, porque no deja de ser violencia como tal, solo que hay un componente digital de por medio. Con los niños, ciberbullying, con los niños, sexting, y también con los adultos. Con los niños, estas palizas digitales que se están dando ya en internet, chicos que se pelean y que se graban, falsificaciones, fraudes, por ejemplo, los ransomware. Perdón si voy muy rápido, pero realmente, como les digo,
Esto debería ser una cátedra de 6 meses, pero en realidad es bien amplio, el ransomware, que es pues nada más que nada menos que el secuestro y pretender cobrar para recuperar la información. El objetivo es tener el control del equipo para cifrar el acceso y que no exista nadie que pueda controlar la información, sino es a cambio de dinero. Otros casos, ¿verdad? Los piratas, accesos no autorizados, reproducción no autorizada. En temas de propiedad intelectual, ojo, por lo menos en mi país, el tema de propiedad intelectual es bien específico, que si a mí me están vulnerando mi software, yo también puedo perseguir en una acción penal, por ejemplo, la violación a mi derecho a autor denominado software. Puedo impedir que alguien más la use. Puedo lograr que ese software incluso se destruya si ha sido demasiado mal manipulado. Fraudes por manipulación informática. Estos son algunos, a grandes rasgos, de hechos que se pueden dar a través de las tecnologías, de la información. Aquí vamos a encontrar compras ilegales con tarjeta de crédito, ciberterrorismo, malware, delitos en la deepware, ciberextorsiones, legitimación de capitales, tráfico de estupefacientes y todo lo que ustedes están viendo. ¿Solo por qué? A través de un dispositivo. Yo les quería compartir qué es lo que en mi país lo tenemos regulado para efecto del tema de los niños. Aquí podemos ver, y sin duda ustedes también lo deben de tener, y importa mucho, por ejemplo, en el ámbito universitario, para las niñas que están ingresando a las universidades y que ya como personas adultas se exponen a que sean grabadas. Aquí tuvimos en El Salvador un lamentable hecho, una cosa terrible. Una muchacha literalmente se mató desde el segundo nivel de su edificio de una universidad muy famosa del país, porque su novio la había grabado y la publicó en todas las redes sociales como un porno de venganza. Esto es lo que está regulando las leyes, porque no tenemos ese alcance de medir sobre el uso de nuestros datos. Tenemos en materia de delito informático contra niños, adquisición, posesión de material pornográfico, corrupción de niñas, niños y adolescentes, acoso, y sobre todo en muchachos de escasas edades. Encontramos también en el orden económico la suplantación que les comentaba de actos de comercialización, en temas de contenido, por ejemplo, interferencias, hurto, divulgación no autorizada, revelación indebida. Y perdón, termino con la pornografía de la que les estaba contando, porque es lo que está ahorita más latente. Acuérdense que ahorita nuestros niños, niñas, adolescentes y también nuestros muchachos universitarios que están recibiendo sus clases en línea, están teniendo acceso a pornografía. Están incluso recibiendo intrusiones en clases. Hoy está de moda el Zumbing. El Zumbing ahora se está utilizando como un contexto generalizado de intrusos digitales que están ingresando a las diferentes clases con el afán de compartir información pornográfica, con el afán de interrumpir la clase con vulgaridades. Esto es un delito ya tipificado. Todas las plataformas donde se están recibiendo clases, entiéndase Meet, entiéndase Teams, entiéndase Zoom, ya están implementando mecanismos de seguridad para evitar intrusos digitales en las clases que están compartiendo esta información. Las estafas, les puedo comentar, pues yo he tenido práctica en estas estafas. Es increíble la sinvergüenzada, porque no tengo otra palabra, desde los altos mandos hasta los mínimos mandos que tienen acceso a cuentas bancarias y que con provecho propio están desviando fondos a sus cuentas personales y causando graves perjuicios. Incluso aquí puede existir concurso de ideal de delitos cuando se ejecutan con sistemas tecnológicos. Espionajes, como los dijimos, es muy común en estos días que la gente quiera robarse la información, obtenerla de forma fraudulenta y revelarla y compartirla con otra gente. ¿Qué hacer? Y con esto yo voy cerrando. No sé si todavía tengo un poquito de tiempo, pero ¿qué hacer? Miren, yo lo primero que le digo a la gente es, usted no se está enfrentando con un fantasma. No crea que porque está en el hecho le pasó
en un ciberespacio, no creo que usted no pueda hacer nada. Mis amigos colombianos tienen una ventaja tremenda. Tienen una ley muy amplia y pueden detener a ese fantasma disfrazado con una sábana y pueden capturar. Guarden la calma, documenten, porque en un delito informático, así como está hoy la evidencia, mañana ya no va a estar. Tiene que existir una reacción calmada, por supuesto, pero tiene que existir una tendencia de proteger, documentar y buscar la prueba de forma coherente. Por ejemplo, con los niños, voy a poner un ejemplo de los niños. Los niños por miedo borran la información y dicen, no quiero que se dé cuenta mi papá porque me van a regañar. Las chicas igual, las que están en los primeros años de universidad, seguramente tienen miedo de denunciar hechos. Las empresas se están jugando su intangible más importante que la información. Se están jugando su know-how, se están jugando su existencia legal y las personas, sin duda, podemos desaparecer en cualquier momento y mañana aparecemos muertos en un patrón electoral con otra figura por una alteración de datos. Entonces, invitarlos a que guardemos la calma, a guardar las evidencias, a mantener discreción, a presentar las denuncias ante los diferentes organismos estatales a los que ustedes tengan acceso. Sin duda, hay más recomendaciones. Con cuidado con los negocios. No existe nada gratis. No existe aquello de que me van a regalar. Mentira, eso no existe. Mentira. Eso de utilizar las claves, le voy a compartir mi clave al otro porque el otro, no, es que, perdón, es como un pañuelo. No le preste el pañuelo a nadie. Si usted ya lo usó, ya no le preste el pañuelo. Así son las claves. Utilicen claves alfanuméricas. No abra cadenas de correos. Muchos hackers ocupan la fake news también o para causar algún impacto y buscar una trazabilidad para llegar hacia donde está usted. Busquen, por ejemplo, direcciones que sean seguras, verifiquen los sitios y si de pronto en la esquina superior izquierda no le aparece el candadito y le dice sitio no seguro, pues piénselo dos veces, porque puede ser que por ahí venga un gusanito y se meta a su computadora. Yo con esto voy terminando, les agradezco su atención, espero haber sido clara, ¿verdad? Y quedo pues muy contenta de haber estado con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Carla. Claro que sí. De hecho, ya que lo mencionaba, Colombia en marzo de este año ya se adherió al convenio de Budapest y como su merced nos lo comentaba, dentro de este convenio, pues un aspecto importante fue ya también la tipificación de estos delitos, ¿cierto? En torno al uso de la información, ciertos delitos informáticos, que ya está desde el 2009 y Colombia de hecho está arreglado. Y ahora con la adhesión a este convenio nos permite hacer parte de una red internacional, ¿cierto? Donde están todos los países que se han unido a este convenio para trabajar en común contra el cibercrimen, porque ya vemos que muchos de estos ataques o de estas actividades muchas veces no ocurren o no se ejecutan desde el mismo país, sino que desde otros países están lanzando ataques y somos nosotros los perjudicados. Y precisamente esas alianzas hacen que se trasciendan esas fronteras, así como el delito ha trascendido esas fronteras, también las entidades idóneas para atacar este delito, digamos, y hacer la investigación también tengan la cooperación internacional para poder ser más efectivos y llegar precisamente a dar con los responsables de estos delitos. Entonces es ahí también me uno a su invitación, ¿cierto?, de denuncia, que siempre se ha hecho mucho énfasis. Sí. De hecho, también Colombia, a través de dos COMPES, uno en el 2016 y en otro en el 2018, ha adoptado lo que es la política de gobierno digital y de ciberseguridad, donde también se han creado precisamente esos comités de respuesta a incidentes desde la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el mismo Ejército Nacional también tiene su propio comité de respuesta a incidentes. Entonces, también es la invitación a los estudiantes, sobre todo estudiantes de ingeniería de sistemas, que muchas veces somos tan curiosos, que es importante
no solamente saber hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? Porque pues las habilidades y la tecnología nos da muchas posibilidades, pero también es importante tener en claro que muchos de estos actos pueden llegar a ser precisamente delitos. O sea, entonces claro, es bastante importante tener en cuenta en qué momento, ¿cierto? ¿Dónde está esa línea entre lo legal y lo no legal? Sobre todo en este mundo de la globalización, en este mundo de la información digital, que a veces es como tan inmediato para nosotros, ¿cierto? Y no alcanzamos a visionar todas esas implicaciones que tiene más allá. También, como lo decía, por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, nosotros le recalcamos mucho a nuestros estudiantes el uso de información, de libros, de textos, de información científica, de fuentes en las que estén autorizados. Por ejemplo, nosotros tenemos bases de datos bibliográficas que son suscritas por la universidad. Hacemos esa invitación también a que tengan en cuenta eso, ya que pues su merced también es experta en todo este tema de propiedad intelectual y como lo hablábamos hace un momento. Sí, realmente le soy muy honesta. Hay gente que cree que por copiar una cita bibliográfica, ¿verdad?, está haciendo lo correcto. Y les digo, se tiene que reconocer la autoría, de esto. Entonces, ojo con eso, porque se debe respetar el derecho de autor, no solamente desde el punto de vista de la obra literaria, sino también en todo marco del derecho de autor. Aquí tenemos acceso a una bibliografía abundante. Colombia, por ejemplo, es rica en varias cosas, es rica en información relativa a propiedad intelectual, a software, y sinceramente creo que a veces creemos que por compartir los libros digitales no estamos pecando en nada, ¿no? Momento, por lo menos reconozcámosle la autoría a la gente. Por lo menos, pues, yo les digo, yo escribo, tengo 2 libros, uno está ahí todavía en pancita, ¿verdad? Está gestando. Y les digo, qué difícil para el autor ver su obra en manos de otro y que no se lo reconozcan. Lo mismo opera para el software, lo mismo opera para todas las artes plásticas. Es de reconocer. Yo sinceramente pienso que es importante y bien, creo que es una cultura. Todo esto es cultural. En la medida que nosotros entendamos que las cosas están bien hechas, vamos a salir. Claro que sí, Carla. Bueno, queríamos con este espacio dar como una visión ya desde lo jurídico, desde lo legal, ¿cierto? Desde lo permitido y desde lo no permitido en cuanto a los delitos informáticos. Aquí le agradecemos, Carla, esa visión tan general que usted nos da, sobre todo esas recomendaciones, ¿cierto? Esperamos pues que haya llegado a nuestros estudiantes, que les genere también esa, digamos, como esa conciencia, ¿cierto? Cuando vayan a realizar sus prácticas y sus demás actividades. Sobre todo, como ve uno mucho que a veces que le hackean el Facebook, ¿cierto? Que le hackean el celular a la compañerita, al compañerito, haciendo sus pruebas o haciendo sus digamos, sus prácticas ahí, digamos, como de aprendizaje, de curiosidad. Es importante tener en cuenta que esto es un delito, digamos, sí, que así le pueda parecer pronto muy curioso hacerlo, puede haber muchas complicaciones. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con este tema, y ya esperamos más adelante tener de pronto también la oportunidad de ampliar más estos claro temas, sí, ya, exacto, de pronto mirar también ya cómo opera, digamos, desde la parte judicial, ¿cierto? De todo el seguimiento, cuando se ponen las quejas, de cómo se han hecho esas investigaciones, de esos casos que han llamado la atención, ¿cierto? De estos ciberdelitos, para así mismo también ver cómo podemos blindarnos ante eso, ¿cierto? Entonces, con todo gusto. El camino aquí, el campo es bastante amplio y pues el tiempo es bastante corto. Como bien lo decía, este es un tema que da pues para todo un semestre, ¿cierto? De clase. Y que entonces por acá estaba mirando en las redes sociales a ver si teníamos alguna pregunta así muy puntual, y pues veo que está bastante claro el tema, hay comentarios positivos. Esperamos entonces, doctora Carla,
poder, como le digo, profundizar más adelante en otros, digamos, en otras áreas bueno, en otros temas de esta área tan importante y tan interesante. Y agradecemos también pues a toda la comunidad, agradecemos a la comunidad WOMSI, con quienes estamos iniciando un proceso de alianza para poder ser parte de esa bonita labor que vienen desarrollando, sobre todo en Latinoamérica, y como lo decía inicialmente, apoyando, desarrollando actividades del lado de las universidades. Las puertas están totalmente abiertas para WOMSI, para usted, doctora Carla, y muchísimas gracias. Gracias. Dios me los bendiga, que pasen muy feliz tarde, agradeciendo la invitación, y como siempre estamos para ustedes como WOMSI, para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todos los estudiantes, docentes y comunidad universitaria que nos han acompañado durante este espacio, y feliz viernes. Feliz viernes, adiós.